conjunto de los racionales. Y fíjense cuáles son los elementos de él. ¿Cuáles son los elementos de él? Y observan que a este conjunto ahora se le sumaron números de la forma P sobre Q. Pero fíjense la definición, al conjunto de los elementos, fíjense cómo lo leo, lo que yo les dije en cuanto a la lectura en mi lengua, al conjunto, las dos llaves significa conjunto, de los elementos de la forma P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a Z y Q es diferente de 0. ¿Por qué Q no puede ser 0? Porque la división por 0 no está definida, no está definida. Exactamente. Entonces, este conjunto expresado en el lenguaje matemático, en cuanto a sus elementos, miren, algunos de los que están aquí, algunos porque son infinitos. Son infinitos. Y observen ustedes que en este conjunto están todos los enteros, todos los enteros. Entonces, este conjunto, el de los racionales, contiene a Z. Si contiene a Z, por supuesto que contiene a n sub 0 y contiene a n. Entonces, hay números que están en Q y que no están en Z. Pero todos los números que están en Z están en Q. Fíjense cómo me expreso. Pero hay algo maravilloso, comprobado, porque ustedes dirán, ¿sí? ¿Toda esta vaina está comprobada? Sí. Eso es lo interesante de la matemática. ¿Sí? Las cosas sobre las que se habla están comprobadas. Están comprobadas. Hasta ahora, lo más exacto que hemos encontrado en la matemática. Hasta ahora. Bien. Entonces, ¿qué particularidad tienen los elementos de este conjunto? ¿Qué es lo que dice aquí? Todo número racional tiene parte entera y parte decimal, pero hay un pero, y es que en la parte decimal hay periodo. ¿Qué significa eso? Que después de la coma, en todo número racional, hay una expresión que se repite indefinidamente, se repite. Por ejemplo, si agarramos el menos 2, yo lo puedo escribir como menos 2,00. 3 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la coma hay infinitos ceros. Y esos ceros se repiten. En vez de escribirlo de esta manera, se escribe de esta manera. Se le coloca al cero un sombrerito o una rayita arriba. ¿Qué estoy indicando con ese sombrerito, esa rayita? Estoy indicando el periodo de ese número. Entonces se pueden dar cuenta que los números enteros son racionales. ¿Por qué? Porque se pueden escribir de esa manera. Se puede escribir de esa manera. Es más, usted me diría, ¿se puede escribir este número de la forma P sobre Q? Sí, puede copiarlo como menos 2 sobre 1, 1 positivo. También lo puede escribir como menos 4 sobre 2. O sea que hay infinitos números con los cuales usted puede representar al número menos 2. Exactamente. Usted agarra este número y ahí está su parte periódica. Si agarra este número, mire la cantidad de cifras que corresponden al periodo. O sea que después del 0 se repite, ¿qué número? 28, 57, 14. 28, 57, 14. 28, 57, 14. Se repite indefinidamente. Fíjense la característica de cada uno de los elementos de los conjuntos que estamos estudiando. La vaina iba hasta ahí. Ustedes no tienen ni idea cuántos siglos pasaron para llegar a este conocimiento y que nosotros en cuestión de minutos los estamos comprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aprovecharnos de los que trabajaron atrás de nosotros y nos dejaron ese conocimiento y en corto tiempo lo aprendemos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó para que esos seres humanos nos dejaran ese legado
¿Cuánto tiempo, Dios mío? Por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando Albert Einstein? Los grandes descubrimientos que se han hecho. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ese científico en un laboratorio o en su casa y dale, y dale, y dale, y dale, y dale? Hay un libro que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas, de Kuhn. Estructura de las Revoluciones Científicas. Ese libro me tocó leerlo, es un pequeño libro. Me tocó leerlo en la maestría. Me tocó leerlo. Entonces ahí nos comenta el autor cómo esos seres geniales, cómo llegaron a esos conocimientos que nos dejaron, cómo llegaron. La vaina iba bien hasta ahí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me pasé. ¿Qué pasó? Que en ese proceso evolutivo se encontraron números que tiene parte entera y parte decimal. Pero en esa expresión, en esa parte decimal no hay periodo. Se puede imaginar la sorpresa para aquel matemático de ese momento histórico, cuando él encontró que este número, el pi, tiene parte entera y parte decimal, pero en la expresión decimal no hay periodo. Y oye, entonces, ¿cómo es la vaina? Se pueden imaginar el asombro, pues. Indudablemente que este elemento no podía pertenecer al conjunto numérico anterior. ¿Por qué? Porque su característica, su naturaleza es diferente. Así de sencillo. Y eso dio origen al conjunto de los números irracionales. La pregunta es, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto de los números irracionales? Infinitos también. Infinitos números. Déjense a ver, pues. Entonces, ese es el origen del conjunto de los números irracionales. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Eso me agrada. Eso me agrada. Si usted no pregunta es porque entiende. Si no pregunta y no entiende, está la vaina jodida. Está la vaina jodida. Porque el que se está perjudicando es usted. Bien, ¿qué hizo el matemático de ese momento histórico? Algo muy para nosotros sencillo, y es que unió el conjunto de los racionales con los irracionales. ¿Qué es lo que dice aquí? La unión del conjunto de los irracionales con el de los racionales dio origen a un conjunto numérico que se le llama el conjunto de los números reales. Ese es el conjunto de los números reales. La unión de los racionales, del conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales. Por supuesto, característica que si un número es irracional, no es racional, y viceversa. Si un número es racional, no es irracional. O sea, son dos conjuntos que se le llaman disyuntos. ¿Qué quiere decir que son disyuntos? Que se escribe con J. Quiere decir que no tienen elementos comunes. Los elementos que están en el conjunto de los racionales nada tienen que ver con el conjunto de los números irracionales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? En ese proceso evolutivo de la matemática, como les dije, se siguió trabajando, pero llegó un momento en que ese conjunto con el que se trabajaba no era suficiente para poder progresar en el campo de la ciencia. Eso dio origen a este conjunto, al conjunto de los irracionales. ¿Cómo se define el conjunto de los irracionales? Como el conjunto de los elementos de esta forma: A más B, donde A y B pertenecen a los reales y E y es igual a raíz cuadrada de menos 1, como dice aquí.
Bien, ¿qué pasa si B es 0? Si B es 0, entonces todos los elementos del conjunto de los complejos, ¿sí?, estarían en los reales. Como se pueden dar cuenta, este conjunto contiene a los reales. ¿Cómo hago para saber que este conjunto contiene a los reales? Como lo acabo de explicar. Muy sencillo. Si B vale 0, quedaría solamente la A, donde la A es un número real. O sea que la A puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. O sea que puede ser un racional, como puede ser un irracional, puede ser un entero, puede ser cualquier número. Cualquier número. Bien. Entonces, escuchen lo que voy a decir. Sí. A se le llama la parte real, A es la parte real del número complejo y B es la parte compleja del número complejo. Bien, entendido eso, ¿sí?, podemos pasar, por ejemplo, a resolver una de las pruebas que apliqué en semestres pasados. Entonces me salgo y voy a buscar esa prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Un ejemplo, si quiero dar un ejemplo de este número complejo. Profe, Dígame. ¿podría alzar la voz que no se nos está escuchando muy bien lo de la clase? Bueno, más no la puedo. No sé qué está pasando. No sé, déjame ver si aquí aumentaría esta parte. Y entonces sería la parte imaginaria. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay pregunta. Entonces continúo, como les decía. Voy a buscar, vamos a hacer un ligero estiramiento. Si quieren, tomen algo. Voy a buscar entonces ese material. Voy a buscar. Voy a buscar ese material. Me voy aquí.